Bueno, listo, vamos a empezar la clase. Hemos estado platicando algo sobre las diligencias de prueba anticipada. La vez pasada platicamos algo sobre la regulación legal al respecto. Ya entregaron ustedes sus trabajos, ya los califiqué, ya les publiqué la nota. Estoy pendiente de enviarles por correo los trabajos con algunas anotaciones, pero se nos descompuso, no el escáner, sino la persona que escanea, entonces probablemente mañana ya se los puedo enviar. ¿Dudas de las pruebas anticipadas? ¿Sí? ¿No entienden en qué consiste? ¿Qué, perdón? No hemos llegado a eso. Ahorita pregunto si hay dudas de las pruebas anticipadas. ¿No? Yo sí tengo algunos comentarios que hacerles, especialmente sobre sus trabajos. Algunas cosas que, aparte de las cosas puntuales que ya verán ustedes ahí anotadas, hay algunas cosas en general que sí me interesaría remarcar. Como por ejemplo qué se tramita por el procedimiento de los incidentes y qué no en materia de pruebas anticipadas, que por ahí hubo algunas confusiones, pero eso lo haremos cuando ya les haya podido enviar los trabajos anotados para que ustedes puedan hacer alguna revisión de los mismos. Entonces, mientras eso ocurre, vamos a adelantar platicando sobre lo que se conoce como el proceso cautelar. Ya en las primeras clases decíamos que dentro de las clasificaciones del proceso, algunos consideran una clasificación dentro de los procesos por su función específicamente, algunos consideran una clasificación bipartita, dos clases de proceso que son los de conocimiento y los de ejecución, y algunos otros consideran una clasificación tripartita, agregan a esos dos lo que se conoce como los procesos cautelares. Y decíamos en aquella oportunidad que eso que se conoce como procesos cautelares en realidad no son procesos, no son verdaderos procesos, porque el juez, para empezar, no dicta una sentencia, que es la idea principal con la que se plantea un proceso, pero sobre todo no resuelve el conflicto, sino que lo que se busca es asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Entonces, la conclusión a la que llegaríamos es que estos no pueden ser considerados como procesos, o a lo mucho serían procesos, entre comillas, de carácter instrumental que solo tienen por objeto precisamente lo que acabamos de decir, asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Entonces vamos a adentrarnos en el tema siguiendo la terminología que utiliza el código, que es esto, providencias cautelares. Y entonces ahí vamos a ir viendo, entiendo que hay alguna confusión o falta de claridad respecto a en qué consisten algunas de estas, cuál es la diferencia entre una medida precautoria y un proceso cautelar, y esto lo vamos a tratar de ir aclarando en el transcurso de esta presentación, y como siempre, cualquier duda me van contando. Entonces, en cuanto a esto de las providencias cautelares, tenemos algunas que están reguladas en el título primero del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, el artículo creo que es 516 en adelante, y tenemos algunas otras que están por ahí dispersas en la legislación, reguladas en algunas otras disposiciones legales. De estas que están reguladas en este libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, el código en principio hace esta división. Por un lado, regula lo que el código denomina seguridad de las personas, que es lo que en la práctica se conoce como las medidas de seguridad, y por el otro lado regula las medidas de garantía, esa es la denominación que utiliza el código, y bajo ese nombre de medidas de garantía el código contempla 6 distintas. Vamos a tratar de ir explicando en qué consiste cada una de ellas. Para empezar, esto que el código conoce como seguridad de las personas, estas en principio tienen una regulación aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil, una regulación
bastante escueta. Al principio, cuando se emitió el código, el tema no funcionaba como funciona en la actualidad, porque la regulación que tenía el código era bastante limitada. Con el transcurso de los años se fueron emitiendo algunas otras leyes que vinieron a complementar este tema, y así es como funciona en la actualidad. Entonces el artículo 516 del código dice que para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, pero básicamente lo que nos interesaba era lo del primer párrafo. Entonces, una cuestión interesante, tal vez solo como dato curioso, es que la norma permite que estas medidas se decreten de oficio. En la práctica eso no ocurre, pero teóricamente se podría hacer de oficio. Y entonces es uno de los pocos casos en los que no se requiere la gestión de parte para la iniciación del proceso. Teóricamente, si el juez conociera de algún caso en el que sea necesario otorgar este tipo de protección, podría hacerlo de oficio, y como todo esto está bajo la sombría de lo que conocemos como el derecho procesal civil y mercantil, pues es uno de los casos en nuestra materia que podría iniciarse el proceso de oficio. Pero luego vemos lo limitado de la protección que permitía la norma. Que permite la norma, porque la norma como tal nunca ha sido reformada, aunque, como les digo, mediante algunas otras disposiciones legales posteriores se han ido agregando regulaciones en esta materia, pero específicamente cuando se emitió el código, y esta era la regulación que existía, decía que los jueces decretarán de oficio o instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado de la persona que esté sujeta a malos tratos, etcétera, a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Entonces, básicamente, si lo pusiéramos en el caso tal vez más común, que es la señora que es víctima de malos tratos por parte de su pareja, resultaba de conformidad con esta disposición que la protección que le ofrecía la ley es: señora, la vamos a acompañar para que usted pueda salir de su casa y se vaya a otro lado. Pero, como las realidades no son las mismas en toda la sociedad, pues habrán algunas personas que tengan otro lugar a donde trasladarse, pero la gran mayoría no. Entonces, pues la protección no era muy efectiva, porque si la señora no tenía otro lugar a donde trasladarse, en muchos casos incluso prefería seguir soportando los malos tratos y quedarse ahí. Entonces, en el camino se fue viendo la necesidad de que se ampliaran estas potestades que tenía el juez en esta materia de la seguridad de las personas. Y ya en el siguiente par de artículos establece cómo sería el trámite de estas diligencias. Especialmente nos interesaría ver el artículo 519, que se sigue aplicando, que dispone que si hubiera oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, éstas se tramitarán en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Entonces teníamos esta regulación establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero varios años después se emitió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, que ya es una ley específica para esta materia, y por lo tanto en esta ley ya se le otorgaron al juez algunas otras facultades en esta materia de protección de las personas. Y en su artículo 7 establece un montón de medidas que el juez puede otorgar para proteger a la víctima. Algunos ejemplos, tal vez de las más comunes o las más importantes, hay otras, leen ustedes el artículo, pero algunos ejemplos que vemos por aquí, dice que es ordenar al presunto agresor que salga de la residencia común. Y entonces es más o menos lo mismo, solo que al revés. En lugar de que fuera la víctima la que tuviera que salir de la residencia con la protección del Estado, es el agresor el que tiene que salir de la residencia, y eso tiene mucho más sentido. Ya la señora, que, como decimos, es el caso más común, aunque no necesariamente tiene que ser eso, pues
gozando de la protección, se podría quedar en la residencia común y que sea el presunto agresor el que salga. Igual podría ocurrir al revés, podría ser que la señora sea la que agreda al señor y el señor sea la víctima. Pero no es lo más común. El decomiso de armas en posesión del presunto agresor, la suspensión provisional de la guarda y custodia de los hijos menores de edad, suspender el derecho de visitar a los hijos, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a la víctima, fijar una pensión alimenticia provisional, esto es bien importante, y disponer el embargo preventivo de bienes. Como les digo, hay algunas otras por ahí, pero estas son las que nos interesa resaltar en este momento. Y entonces ya en principio se amplía el espectro de las medidas que el juez puede acordar dentro de estas diligencias y ya podríamos entender que por lo menos teóricamente las posibilidades de protección son mucho más idóneas, pudiéramos decir. Algunas otras particularidades de lo que establece esta ley: un plazo para estas medidas, que antes el código no contemplaba un plazo. Esta ley sí establece un plazo que es entre 1 y 6 meses, y ese plazo es prorrogable, y esto está establecido en el artículo 8 de esta ley. Luego dice por acá que cuando la víctima es mujer puede ser beneficiada, porque esta ley, la que acabamos de platicar, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, como el nombre lo sugiere, está pensada para actos de violencia que se den en el seno de la familia, pero también la mujer puede ser víctima de actos de este tipo de violencia en casos en los cuales el agresor no sea pariente de ella. Podría ser, por ejemplo, una expareja. Entonces, pues no es pariente, y si nos quedáramos solo con la primera ley que vimos, pues no encuadraría dentro de los supuestos de procedencia de ese caso. Pero, ¿qué manda? ¿Cómo se califica ese tipo de seguridades? O sea, ¿quién le tiene que hablar a uno como mujer o como hombre para que se lleve a cabo ese procedimiento? Depende de la situación. En principio, el competente es un juez de familia, pero sobre todo la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar establece una gran amplitud en materia de quién puede recibir una denuncia de este tipo. Entonces, pues juzgados de paz, incluso bufetes populares pueden recibir este tipo de denuncias y, por supuesto, trasladarlas al juez competente. Lo que ocurre es que hay temas que son, pudiéramos decir, un conflicto interno de la pareja o de la familia que no llega a poder ser considerado como un delito, y entonces nos tendríamos que quedar en esos casos con la protección que otorgará el juez de familia. Pero hay casos que sí. Entonces, por ejemplo, hay juzgados de femicidio, y un juzgado de femicidio podría otorgar también este tipo de medidas. Y entonces, precisamente, por ahí va la diapositiva esta. Dice que cuando la víctima es mujer, las medidas proceden aunque no sea pariente del agresor, y eso está establecido en este artículo 9 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, esta es todavía un poco más reciente que la anterior, y pues amplía un poco más el espectro de posibilidades de protección que se podrían otorgar. ¿Qué más? En la práctica, ¿qué, perdón? Normalmente es algo relativamente rápido, precisamente por la urgencia. Entonces, pues con un poco de suerte, el mismo día tiene usted sus medidas de protección. Ya lo demás podrá ser tardado, pero eso ya no importa, la oposición y el trámite del incidente y lo que usted quiera, eso ya no es un tema de urgencia. Pero la protección inmediata para la víctima, el ordenarle a la policía que preste el auxilio y ese tipo de cuestiones, normalmente es algo muy rápido. Y por el otro lado, tenemos lo que el código
denomina como medidas de garantía. Dentro de esas medidas de garantía, decíamos, el código contempla 6. El arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, la intervención y lo que el código denomina como providencias de urgencia. Entonces, aquí, para que nos fijemos un poco en la pantalla, tenemos con la llave que ustedes ven a su derecha, por aquí, no sé si ven esto, sí, con esta llave que ven ustedes aquí a su derecha, tenemos marcadas 3 de estas medidas de garantía: la anotación de demanda, el embargo y el secuestro. Y esto es porque estas 3 tienen algunos temas en común que hacen necesario establecer también algunas diferencias para que entendamos exactamente de qué estamos hablando. Y entonces dice por acá que la anotación de demanda procede tanto sobre bienes inmuebles como sobre bienes muebles identificables. No procede sobre bienes muebles que no sean identificables. El embargo procede sobre cualquier tipo de bien. Puede ser bienes muebles, puede ser bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, y siendo muebles pueden ser identificables o no. En cualquiera de todos esos casos procederá el embargo. Y el secuestro no procede respecto de bienes inmuebles. Para que proceda el secuestro necesariamente tiene que ser un bien mueble. Este bien puede ser identificable o no, no importa. Lo que importa es que sea un bien mueble. Y ahí tenemos ciertos puntos de coincidencia. En estos dos tipos de bienes, los bienes inmuebles y los bienes muebles identificables o inscribibles, con respecto a ellos puede proceder una anotación de demanda o puede proceder un embargo. Y aquí con este círculo azul también vemos otros puntos de coincidencia. Con respecto a los bienes muebles, no importa si son identificables o no, puede proceder un embargo y también puede proceder un secuestro. Y este cuadrito de en medio, el que se refiere a bienes muebles identificables, como ven ustedes, respecto a este podría proceder cualquiera de las 3. Puede haber una anotación de demanda, puede haber un embargo o puede haber un secuestro. Vamos a tratar de ir explicando en qué consiste cada uno, y entonces esto quedará un poquito más claro. Entonces tenemos ahí ya las otras 2 que menciona el código: la intervención y lo que el código denomina como providencias de urgencia. Vamos a tratar de ir explicando en qué consiste cada una de estas. En principio tenemos por acá el arraigo. El arraigo lo regula el código a partir del artículo 523 y dispone que cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. El arraigo de los que estén bajo patria potestad, tutela o guarda o al cuidado de otra persona solicitado por sus representantes legales se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz. Entonces, ese segundo párrafo no es algo que en realidad nos interese mucho, es una situación muy especial en la cual procede el arraigo, que es cuando hay un menor de edad. Y entonces, si por ejemplo este menor se escapa de la casa, se podría pedir el arraigo de este menor, no porque lo vayamos a demandar ni nada por el estilo, sino simplemente para evitar que salga del territorio nacional. O si por ejemplo el padre se lo llevó sin autorización de la madre, igual se podría pedir el arraigo de este menor. Lo que nos interesa en general, que es el caso más común, es el primer párrafo. Cuando haya temor de que se ausente o oculte la persona y se pide que se le arraigue en el lugar. Y eso básicamente en lo que consiste es en una prohibición de salir del territorio nacional, que ya lo desarrolla el siguiente artículo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso,
y en su caso sin llenar los requisitos del párrafo siguiente. Entonces el arraigo, en principio, es una medida precautoria muy fácil de levantar. Esa es la regla general, por lo menos. Dice que tiene que dejar un mandatario con facultades suficientes para proseguir el proceso, porque la idea que está detrás de la posibilidad de que el juez otorgue el arraigo es la simple necesidad de la permanencia de la persona en el territorio nacional. Y en realidad, para efectos del proceso, solo es necesaria la permanencia de la persona, y ni siquiera necesaria, sino relevante la permanencia de la persona en el territorio nacional en un caso, que es para hacerle la primera notificación al demandado. Cuando el demandado se le va a notificar la demanda, si es alguien que habitualmente reside en el país, pues si va a estar en el país al momento en que se le notifique esa demanda, pues es muy fácil hacerlo, porque averiguaremos cuál es su lugar de residencia o su lugar de trabajo, pedimos que le notifiquen ahí y se acabó. Pero si siendo una persona que habitualmente está en el territorio nacional, ahora resulta que salió de viaje, por ejemplo, el tema se complica. Si vemos... ¿Qué manda? No, eso es algo totalmente distinto, ya vamos a platicar un poquito de eso. El artículo 74 del Código. El artículo 74 del Código dice: cuando el notificador sepa por constarle personalmente o por informes que le den en la casa de la persona que debe ser notificada que ésta se halla ausente de la República o hubiere fallecido, lo de que hubiere fallecido no nos interesa por el momento, se abstendrá de entregar o fijar cédula y pondrá razón en los autos, haciendo constar cómo lo supo y quienes le dieron la información para que el tribunal disponga lo que deba hacerse. Eso quiere decir que, digamos, si a mí me demandaran y me quisieran notificar, si me van a notificar a mí no hay problema. Aunque yo no esté en el lugar de trabajo o de residencia, la pueden dejar ahí, si no la reciben, la pueden fijar en la puerta. Pero si mañana me voy de viaje y me tratan de notificar mañana, la notificación no se puede hacer. Entonces, ese es el único caso en el que sería, como les digo, relevante, ni siquiera indispensable, la permanencia de la persona en el territorio nacional. Si la persona se fue de viaje o a lo mejor se fue a vivir a otro país, pues habrá que averiguar en dónde está viviendo en el otro país y pedir que por medio de un suplicatorio se le haga la notificación. Eso lo que trae como consecuencia es que se complica hacer la notificación, no quiere decir que no se pueda hacer. O si fuera el tema de que ya ni siquiera sabemos dónde está, pues habrá que pedir que se le declare ausente y por ese mecanismo se le pueda notificar. Pero el verdadero objeto del arraigo es esto: garantizar que para efectos de la primera notificación la persona va a estar en el territorio nacional, y si no está, si quiere salir, tiene que constituir un mandatario y entonces se le puede hacer la notificación a través del mandatario. Por eso es que es tan fácil, por regla general, ya vamos a ver que hay excepciones, pero por regla general que se levante el arraigo. Lo que interesa es poderle hacer la notificación a la persona. Para efectos prácticos, el arraigo se utiliza muchas veces como medida de presión, porque si a la persona resulta que le urgía irse de viaje y a lo mejor la deuda no era tan grande comparado con el perjuicio económico que le representa no irse de viaje, a lo mejor prefiere pagar la deuda y que la otra parte desista, y entonces se levanta la medida precautoria y se puede ir de viaje. Pero legítimamente, conforme a derecho, el objeto es solo esto, y por eso es que es tan fácil el levantamiento del arraigo. Señorita. Sí, yo creo que usted ya lo respondió, pero ahora el hecho de que una persona esté arraigada no significa que no puede salir del país en absoluto, sino que no puede salir si no ha dejado un mandatario. Lo que pasa es que la regulación no está tan clara, pero sí significa el que la persona esté arraigada que no puede salir del país, porque cuando la persona constituye un mandatario, lo que ocurre es, digamos, usted es la demandada y usted se quiere ir de viaje y la demandaron, pidieron su arraigo, y entonces usted, como se quiere ir de viaje, busca un pariente o un abogado, que son los únicos que podrían ser mandatarios judiciales, y constituye un mandatario judicial. Digamos que me otorga el mandato a mí, y entonces lo que tengo que hacer yo como su mandatario es apersonarme al proceso, y entonces acompaño el testimonio de la escritura de mandato y le pido al juez, como cualquier primera comparecencia, con todos mis datos de identificación personal, y entre otras cosas le pido que reconozca esa personería. Y entonces
le pido que ya estando yo apersonado al proceso y teniendo facultades suficientes para la continuación del mismo, se levante el arraigo. Y entonces el juez emite una resolución levantando el arraigo, oficia a la Dirección General de Migración en el sentido de que usted ya no está arraigada. Entonces el código en su redacción no es tan claro, pero esa es la idea. Entonces usted deja de estar arraigada y por lo tanto ya puede salir del país. Mientras tanto no. Sí, me tengo que contar. Si yo estoy arraigado y necesito comprar esto, o acción de un negocio multimillonario, Ajá. voy a solicitar una contragarantía de la otra. Sí, pero le sale peor. Lo que pasa es que para empezar la contragarantía no es algo de la otra parte. La contragarantía es algo que presta usted. Vamos a platicar un poquito más despacio, tal vez la próxima clase de la contragarantía. Pero la contragarantía en lo que consiste es, yo que soy el demandado, le digo al juez, por supuesto no en esos términos, pero para que lo entendamos lo vamos a poner en términos coloquiales. Señor juez, esta medida precautoria que usted otorgó en mi contra me perjudica. Entonces yo lo que le pido es que usted me diga qué garantía, por qué monto tengo yo que constituir una garantía en sustitución de esa medida precautoria. Entonces ahí establece el código algunos lineamientos, pero digamos que el juez dice 1.000.000 de quetzales. Entonces yo voy, lo más común es comprar una póliza de fianza, seguro de caución se llama ahora. Compro mi póliza de fianza por 1.000.000 de quetzales en una fianzadora y presento un memorial al juez y le digo, señor juez, usted fijó la garantía en 1.000.000 de quetzales, aquí está la garantía por 1.000.000 de quetzales y ya me levanta la medida precautoria. Pero para esos efectos hay que tramitar un incidente para que el juez fije ese 1.000.000 de quetzales. Entonces, si es un arraigo y no está dentro de los supuestos que son más complicados, que ya lo vamos a ver en un momento, sino es un simple caso común y corriente en el que con constituir un mandatario judicial usted puede obtener el levantamiento del arraigo, eso es mucho más fácil. La figura del defensor judicial es una figura que el código menciona en un par de normas, pero nunca es clara, y en la práctica yo nunca he visto una aplicación de esa figura. De la figura, así como la trata la norma que usted estaba viendo y la otra que le voy a leer a continuación, porque también existe un defensor judicial, por ejemplo, dentro del trámite de la ausencia, que eso sí tiene sentido, pero es otra cosa. Pero por ejemplo, el artículo 48 del código dice: cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión, asociación o comité no reconocidos, hasta que concurra aquel a quien corresponda la representación o la asistencia. Se procederá también al nombramiento de un representante especial para el representado cuando exista conflicto de intereses con el representante. Y entonces, por el mismo sentido, va este otro artículo que usted está mencionando, pero en la práctica lo normal es que eso no se aplique. Entonces, si por ejemplo es una persona que está ausente, pues habrá que tramitar la ausencia. Dentro del trámite de la ausencia, como le digo, sí se nombra un defensor judicial, pero ya es con otro procedimiento y entonces por ese mecanismo salimos. Si es una persona menor de edad, por ejemplo, que no tiene un representante, pues ahí ni siquiera podría verse perjudicado ese menor de edad por el proceso, precisamente porque no tiene un representante. Entonces es muy poco probable que el juez acceda a aplicar este artículo y a designarle como defensor judicial a alguien que yo como su contraparte estoy proponiendo, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando se da alguno de estos supuestos no se aplica esta norma, sino que se siguen los canales ordinarios hasta que la persona realmente tiene un representante. Ajá. Ajá. No, es que vamos a ver, el arraigo en líneas generales, digamos,
a lo que se refiere el primer párrafo del artículo 523 y a lo que se refiere el artículo 524, es como decimos, es necesaria la presencia del demandado en el territorio nacional, que como ya les dije, en realidad es importante esa presencia solo para la primera notificación al demandado. Entonces, estamos hablando de un demandado o de alguien que va a ser demandado. Entonces necesitamos la presencia de esta persona y por lo tanto el juez le prohíbe salir del territorio nacional. Ese es un supuesto. Ahora el segundo párrafo del 523 se refiere a un tema totalmente distinto. Hay un menor de edad y ese menor de edad está en alguna situación, el código es bastante amplio al respecto, pero está en una situación en la que existe un riesgo de que la persona, este menor de edad o este incapaz, salga del territorio nacional, pero sin cumplir los procedimientos adecuados. Y les ponía ahí un par de ejemplos. El menor se escapó de la casa y de repente tiene familia en El Salvador y se le va a ocurrir irse a El Salvador. O el otro supuesto, cuando hay conflicto entre los padres y uno de los padres se lo llevó de la casa sin autorización del otro y entonces queremos evitar que salga del territorio nacional. Este menor nunca va a ser demandado, por eso es completamente distinto al supuesto del otro párrafo. Ni siquiera tiene que haber un proceso posterior. Yo como solicitante del arraigo lo único que quiero evitar es que este menor de edad salga del territorio nacional sin la autorización del juez. Entonces es nada más para asegurar la presencia del menor en el territorio nacional. Ya si el adulto con el que iba se quiere ir, pues ese será otro tema. Si yo no quiero que se vaya el adulto, pues será un arraigo con base en el primer párrafo, no con base en el segundo párrafo. Ese segundo párrafo es exclusivo para menores de edad, incapaces o personas en una situación similar. Digamos, se lo pongo de esta forma. Usted está casado, tiene un hijo menor de edad y tiene un conflicto con su esposa. Y entonces usted llega hoy en la noche a su casa y no está la esposa, no está el niño, no está la ropa de la esposa y no está la ropa del niño. Entonces usted dice, la esposa tiene familia en los Estados Unidos y usted piensa que la esposa se va a querer llevar al niño a los Estados Unidos. Con base en el segundo párrafo del 523 usted puede pedir el arraigo del niño. Si usted además quisiera arraigar a la esposa por otra razón, no por eso, porque usted la va a demandar por algo, entonces tendrá que seguir los procedimientos del primer párrafo del 523 y todo lo demás que vamos a platicar. Es otro tema completamente distinto. El segundo párrafo solo le sirve para el niño, y no porque lo vaya a demandar, sino porque no quiere que se lo lleven sin seguir los procedimientos legales. ¿Sí? ¿Qué manda? Ajá. En el caso del menor yo creería que sí. La ley no regula algo al respecto, pero en el caso del menor yo creería que sí. Ahora, en el caso común y corriente, digamos, el primer párrafo del 523, lo que tenemos que buscar es uno de los mecanismos para levantar el arraigo, que hay muchos. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué manda? Ajá. Que de hecho en la práctica no se hace. En la práctica la resolución del juez simplemente dice se decreta el arraigo del demandado, ofíciese, etc. Totalmente. Porque de hecho lo que se considera en la práctica debería ser darle exacto cumplimiento a la norma y que exista una verdadera prevención. Pero lo que se entiende es que la prevención ya va implícita en la orden del juez de que usted quede arraigado. Y entonces en la práctica lo que ocurre es, dependiendo porque van cambiando el procedimiento en la Dirección General de Migración. Durante algunas épocas, antes de que usted pase ya a la parte donde pasa seguridad y llega a las puertas de abordaje, etcétera, chequean que usted no tenga arraigos. Actualmente creo que lo que hacen es que lo dejan subir al avión y luego lo van a bajar del avión. Entonces, pero sí las autoridades verifican que usted no tenga arraigo y teóricamente
no debería poder usted salir del territorio nacional si usted tiene un arraigo. Ajá. Lo que pasa es que más es al revés. O sea, en cierto sentido usted tiene razón, pero más el interés que se está protegiendo es a la inversa. Porque digamos, si usted me va a demandar a mí, y yo sé que me va a demandar o que me demandó, y que primero el juez, antes de decidir si otorga las medidas precautorias que usted está pidiendo, me va a avisar a mí para que, por ejemplo, yo emita un pronunciamiento o algo por el estilo, muy probablemente lo que voy a hacer es eludir esa medida precautoria. Digamos, si fuera un embargo, traslado mis bienes de propiedad, etcétera. Por eso es que la ley expresamente dice que las medidas precautorias se otorgan sin oír a la parte contra quien se piden. Ya después podré tener derecho yo de solicitar el levantamiento de la medida por cualquiera de los mecanismos que vamos a platicar, o de impugnar la resolución o lo que sea. Pero es más severo el riesgo, digamos, si le avisaran antes, que el hecho de que yo ya estaba subido en el avión y me dijeron, señor, está arraigado, se tiene que quedar. Y además, teóricamente, si usted me demandó, es porque existe una causa para el efecto. Por supuesto, ya dijimos que pueden existir demandas infundadas, pero en principio, atendiendo a la suposición de que usted está obrando de buena fe, hay una razón para que usted me haya demandado. Entonces, se justifica que la ley le dé a usted herramientas para asegurar los resultados de ese proceso. ¿Qué manda? Ajá, es lo que le platicaba ya a su compañero. La norma dice que el juez prevendrá al demandado. En la práctica el juez no previene al demandado. En la práctica lo que ocurre es que el juez, digamos, usted pide el arraigo. Y usted dice, solicito el arraigo del señor fulano de tal, cuyos datos son estos. El juez dice, emite una resolución en la que indica, como medida precautoria se decreta el arraigo en contra del señor fulano de tal, líbrense los oficios correspondientes. Y el juez libra el oficio. Entonces libra un oficio a la Dirección General de Migración. Teóricamente debería librar uno también a la policía, pero ese nunca lo libra. Entonces libra el oficio a la Dirección General de Migración y es lo que le decía a su compañero. En la práctica se entiende que con esa orden de arraigo está implícita esa prohibición. En realidad, si nos pusiéramos muy puntuales en el tema, se está incumpliendo la ley, pero en la práctica jamás va a haber usted un arraigo en donde el juez diga, se previene al demandado que no puede abandonar. Simplemente decreta el arraigo y se acabó. Entonces, decíamos que el primer párrafo del artículo 524 establece el caso general en el que basta constituir un mandatario para que el arraigo sea levantado. Pero ya luego el siguiente párrafo establece algunos supuestos en los que la situación va siendo más complicada, ya no va siendo tan sencillo obtener ese levantamiento del arraigo. Entonces, siempre tenemos que constituir el mandatario judicial. El segundo párrafo lo que me da es algunos casos en los que, además del mandatario judicial, la ley me pide otra cosa. Y entonces dice, en los procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. Entonces, pues atendiendo a la importancia que tiene la obligación de prestar alimentos, ahí no basta con que esté el mandatario, porque igual el mandatario no le va a dar de comer al alimentista. Entonces hay que pagar los alimentos atrasados y además garantizar las pensiones futuras. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. Entonces ya es diferente, es mucho más importante el tema de los alimentos. Entonces ahí la ley ni siquiera dice que los garantice los alimentos pasados, sino que los pague. Paga los pasados y además garantiza los futuros. En el caso de hospedaje, etcétera, etcétera, que dice que establece el código a continuación, no es necesario pagar, simplemente garantizar.
podemos constituir una fianza, etcétera, etcétera. La idea es garantizar el pago de la obligación. Y luego dice, también deberá prestar esta garantía el demandado que hubiera liberado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiera de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque liberado sea presentado al cobro. Esos son los supuestos en los que el tema se complica. Y luego dice, apersonado en el proceso el mandatario, prestada la garantía a satisfacción del juez en los casos a que se refiere el párrafo anterior y cumplido en su caso lo relativo a alimentos atrasados, que como dijimos es pagarlos, se levantará el arraigo sin más trámite. Si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez informado artículo nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso de que se trata. El juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, que era lo que hablaba con alguno de ustedes hace un momento. En la práctica, lo normal es que solo se libre el oficio a la Dirección General de Migración, no se libra el oficio a la policía, así como las dependencias que estime convenientes para impedir la fuga del arraigado. En igual forma se comunicará el levantamiento del arraigo. Y entonces, ahí tenemos las disposiciones principales sobre el arraigo. Revisen al final de sus códigos, alguien que tenga ahí al final un decreto 15-71 del Congreso de la República, ¿solo tiene? Présteme su código. Decreto 15-71 del Congreso de la República. En varios códigos está al final este decreto. Este tiene algunas disposiciones específicas sobre el arraigo y una muy importante es lo que menciona ahí su compañero, el plazo. Entonces, de este artículo nos interesan un par de normas, que igual es, de este decreto nos interesan un par de normas, igual es un decreto bastante pequeñito. El artículo primero establece que el arraigo a que se refiere el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil tendrá una duración de 1 año, a partir de la fecha en que el mismo quede debidamente anotado en la Dirección General de Migración. Sin embargo, la parte interesada en mantener el arraigo podrá obtener la prórroga de la medida precautoria por 1 año cada vez, siempre que lo solicite al juez dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que está corriendo y así se resuelve. 3 cosas interesantes ahí entonces. El arraigo tiene un plazo de 1 año y la Dirección de Migración tendría que tener el cuidado de levantar de oficio ese arraigo transcurrido el año. Entonces, esa es una forma de obtener el levantamiento del arraigo. Si transcurre 1 año y no se pide la prórroga, teóricamente de oficio debería levantarse el arraigo. Creo que no lo hacen o no lo hacen en todos los casos. Entonces, pero ese es un mecanismo por el cual el arraigo podría quedar sin efecto. Otro tema importante ahí es, yo como solicitante de la medida debería tener el cuidado siempre de ir cada año pidiendo la prórroga para evitar que esto se llegue a consumar. El segundo párrafo dice, en la resolución en que se decrete el arraigo se incluirá el mandato de que al vencimiento del plazo o de sus prórrogas que estipule esta ley, tal medida deberá ser cancelada de oficio por la Dirección General de Migración. Normalmente la resolución tampoco incluye este mandato. Luego, el artículo segundo, que me pide un montón de datos de identificación que yo debería proporcionar del arraigado. Y me interesa el artículo tercero. El artículo tercero establece que no podrá decretarse el arraigo en los juicios de ínfima cuantía, excepto en asuntos de alimentos presentes. Tampoco procederá en los juicios en que existe embargo sobre bienes o garantía suficiente que responda de las obligaciones reclamadas, salvo en aquellos casos en que sea indispensable la presencia en el país de la persona obligada bajo la responsabilidad del juez. En cualquiera de estos casos, si el obligado se ausenta del país sin constituir en juicio representante legal, el tribunal le nombrará de plano defensor judicial, quien por ministerio de la ley tendrá todas las facultades necesarias para la prosecución y fenecimiento del juicio de que se trate. Entonces, este artículo tercero, lo que establece es que en principio el arraigo es incompatible con el embargo y es incompatible con cualquier caso en el que exista garantía suficiente para responder de la obligación. Entonces dice,
Si hay un embargo sobre bienes, no procede el arraigo y tampoco procede cuando hay garantía. Por ejemplo, cuando hablamos de una ejecución hipotecaria, ya la hipoteca es garantía suficiente para responder de la obligación y en esos casos, en principio, no procede el arraigo. Luego dice la norma, salvo que el juez lo estime indispensable, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común que como medida precautoria se pide el arraigo y algo más, el arraigo y el embargo, en muchísimos casos. Y es muy común que el juez lo decrete de esa forma, pero en realidad se está infringiendo este artículo. De conformidad con el artículo, hay dos posibilidades nada más cuando eso ocurre, cuando le piden al juez el embargo y el arraigo. La primera posibilidad, que es la general, el juez debería denegar el arraigo, otorga el embargo, deniega el arraigo. La segunda posibilidad es que se estime indispensable la presencia de la persona, pero entonces yo como solicitante de la medida debería explicarle al juez por qué es indispensable la presencia de la persona y el juez debería razonar ese tema en su resolución como para permitir la coexistencia de ambas medidas. De lo contrario, no debería otorgarse. Yo de hecho en un par de ocasiones he obtenido levantamientos de arraigo impugnando la resolución porque se había otorgado un embargo y además se otorgó el arraigo sin justificar que fuera indispensable la presencia de la persona en el territorio nacional. Tendría una duda al momento de solicitar la prórroga del arraigo. Ajá. ¿Es necesario prestar nuevamente una garantía? No, la regla general es no. Ya vamos a llegar al tema de la garantía, pero para no dejarlo con la duda en este momento, la garantía solo es necesaria si usted pide el arraigo antes de la demanda. Si usted lo pide con la demanda, no es necesario la garantía, y como es un plazo de 1 año, aunque usted lo hubiera pedido antes de la demanda, ya cuando pida la prórroga ya vamos a estar dentro del proceso y por lo tanto no es necesaria la garantía. ¿Y podría el demandado pedir la contragarantía? Sí, por supuesto. Perdón, podría pedir el demandado, me confundí el término, que vuelva a prestar garantía como que estamos en juicio. No. ¿Qué manda? ¿Quién? En el caso de que fuera arrendado, pero tengo, volviendo al caso que yo mencionaba antes, de que puedo perder cierta cantidad de dinero, no puede prestar el demandante una garantía por las pérdidas que yo voy a tener. No. Lo que pasa es que el tema de la garantía es un tema un poquito complejo, que sí lo vamos a tratar, pero lo vamos a tratar un poquito más adelante, para no dejarlo con la duda. El régimen de garantía a grandes rasgos, insisto, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, a grandes rasgos es el siguiente. Usted estas medidas las puede pedir antes del proceso o las puede pedir ya con su demanda. Si las pide antes del proceso es lo que se conoce como procesos cautelares. Si las pide antes del proceso, siempre tiene que constituir una garantía para el otorgamiento de la medida. Si las pide con la demanda, no es necesario. Entonces, digamos, usted me va a demandar a mí. Si pidiera usted el arraigo antes de la demanda, tiene que constituir una garantía. Si usted pide el arraigo dentro de la demanda como una de las peticiones de trámite de su demanda, no tiene que constituir la garantía. Ahora, la ley establece algunos casos en los cuales pasó esto. El demandante pidió la medida precautoria dentro de la demanda, no antes del proceso. Por lo tanto, el juez no ordenó que se constituyera garantía. Yo como demandado, en algunos casos, tengo derecho a pedir lo que usted está pensando, que el demandante constituya una garantía por los daños y perjuicios, pero esa no aplica para el arraigo. Esto lo encontramos un par de artículos más adelante, en el 532, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. De entrada no se constituye la garantía. Sí, tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes y la ley autoriza específicamente esta medida en relación al bien discutido,
o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Y ahora ya vamos al tema de que el juez no la pidió de entrada la garantía, pero el demandado pide que se constituya esa garantía, es el siguiente párrafo. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro, que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le roguen si fuera absuelto, si la garantía no se presta, etc. Pero solo menciona, de las 6 medidas de garantía, solo menciona 4. No menciona el arraigo y no menciona las providencias de urgencia. Las providencias de urgencia ya lo vamos a ver más adelante, porque en esas siempre, no importa si usted la pide antes de la demanda o la pide con la demanda, siempre tiene que constituir garantía. Y el arraigo no lo menciona porque es mucho más fácil el mecanismo de constituir un mandatario. En la práctica se utiliza con mucha frecuencia con ese objetivo, porque como les insisto, el único momento en el que realmente es relevante la presencia del demandado en el territorio nacional es para la primera notificación. Si a usted ya le notificaron la demanda y usted se quiere ir de viaje, no importa, le seguirán notificando en el lugar que usted señaló, o si nunca señaló lugar para recibir notificaciones, le seguirán notificando por los estrados. Ya su presencia en el país no es necesaria. Entonces, muchas veces en la práctica se utiliza precisamente para eso, ¿no? Bueno, ¿dudas aquí con el arraigo? ¿No? Platiquemos algo sobre la anotación de demanda entonces. La anotación de demanda la vemos regulada aquí en el artículo 526 del Código, el cual establece que cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciera sobre los mencionados bienes. Entonces, la idea de la anotación de demanda, como el nombre lo anuncia con total claridad, es anotar en algún lado que existe una demanda que se refiere a ese bien. Y por eso es que la medida esta solo procede respecto de bienes inmuebles, porque esos deberán estar inscritos en el registro de la propiedad, o sobre bienes muebles que estén inscritos, porque la idea es anotar la existencia de esa disputa en algún registro público. La medida solo procede, es lo realmente importante de esto, el primer párrafo, los casos de procedencia. Solo procede cuando el bien que va a ser objeto de la medida sea precisamente el bien en disputa, o como mínimo cuando, como producto del proceso, se esperaría que exista una constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre ese bien. Entonces, por ejemplo, si yo demando a alguien, yo tengo un predio enclavado entre otros que no tiene salida a la vía pública y demando a mi colindante para que se constituya una servidumbre de paso sobre ese bien. Supongamos que yo tramito todo el proceso y obtengo una sentencia favorable, y el juez dirá: declaro con lugar la demanda y ordeno que se constituya una servidumbre de paso aquí con estas características. No pedí la medida precautoria. Si el demandado sigue siendo dueño de ese bien inmueble, magnífico, no voy a tener problemas, se puede ejecutar la sentencia. Si el demandado vendió ese bien y eso no constaba en el registro de la propiedad, el nuevo propietario no tiene por qué verse afectado por esa sentencia, porque tenemos un principio general en la ley del organismo judicial que es la inafectabilidad de terceros inauditos. Eso quiere decir, las sentencias no afectan a alguien que no haya sido parte en el proceso. 152, la sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso.
Entonces, si yo nunca pedí la anotación de demanda en ese caso de la constitución de la servidumbre y este demandado vendió el bien, el nuevo propietario no tenía jurídicamente una obligación de conocer de la existencia de esto y no está ligado al proceso porque él no era parte en el proceso. Por lo tanto, aunque yo obtenga una sentencia favorable, no me va a servir de nada, voy a tener que iniciar un nuevo proceso en contra del nuevo propietario. Todos los procesos donde se un bien mueble que tenga registro bien inmueble, hay que hacer una notación de demanda. Depende. La idea es que el bien sobre el que va a pesar la medida precautoria sea el bien discutido, o como decimos, se pretenda como consecuencia del proceso que se constituya, modifique o extinga un derecho real sobre ese bien. La servidumbre es un derecho real, y yo lo que pretendo en el caso del ejemplo es que se constituya un derecho de servidumbre, es decir, un derecho real sobre este bien, y por lo tanto tendría que pedir la anotación de demanda. Ahora, si lo que ocurre es que lo vamos a ver un poco más adelante cuando platiquemos del embargo, pero si lo que ocurre es que yo lo que quiero es que usted me pague una cantidad de dinero y esto lo quiero garantizar a través de un bien inmueble que es propiedad de usted, ahí no me sirve la anotación de demanda, ahí pido un embargo. Entonces, cuando sí el bien objeto de la medida es el bien discutido, tenemos que pedir una anotación de demanda. Porque entonces, si yo sí pido la anotación de demanda, no importa que este demandado venda el bien, por la publicidad de los actos registrales, se presume que este comprador conoce de la existencia de la anotación de demanda y del proceso, y entonces se puede ver afectado por la sentencia, aun cuando no haya sido parte en el proceso. Dice este primer párrafo que esto es de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. Y en el Código Civil existen varias disposiciones importantes que son aplicables a la anotación de demanda. Primero, el 1149 dice, en toda esta parte el código trata sobre el registro de la propiedad, y el 1149 establece que podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. Primero, el que demandara en juicio la propiedad de constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, o la cancelación o modificación de este. Entonces, básicamente, lo mismo que regula el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego, ¿qué manda? Sí. Pero antes de ese, me interesa el 1150. El 1150 dice, las anotaciones que procedan de orden judicial en los casos de los incisos primero, segundo, cuarto y sexto del artículo anterior, las hará el registrador al recibir el despacho que deberá liberar el tribunal respectivo. Y entonces, es precisamente por esto que lo que el juez libra para comunicar la existencia de la anotación de demanda, o en su caso del embargo, al registrador de la propiedad, tiene jurídicamente el nombre de despacho. Lo que el juez libra en esos casos es un despacho. Y efectivamente, su compañero mencionaba ahí el artículo 1163 del Código. Este artículo es bien importante porque establece que los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. ¿Y eso qué quiere decir? Si nos quedamos con el mismo ejemplo, yo como demandante soy la persona a cuyo favor se hizo la anotación, y entonces el demandado, el dueño de este predio colindante con el mío, puede vender el bien, lo puede hipotecar, puede hacer cualquier cosa que él quiera con ese bien, pero sin perjuicio de mi derecho. Eso quiere decir que aunque el adquirente no sea parte en el proceso, se va a poder ver afectado por la sentencia que se dicte en este. Y entonces, si esta persona vendiera el bien o lo donara o lo que fuera, y se dicta una sentencia favorable en mi contra, yo de todos modos puedo pedir la ejecución de esa sentencia, aun cuando el demandado ya no sea el dueño del bien.
Luego es importante también en esta materia el artículo 1170. Este establece que el registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará. Y me interesa aquí, tercero, las anotaciones de demanda y de embargo después de 5 años de su fecha. Que cuando yo pido una anotación de demanda es una cuestión con la que yo debería tener mucho cuidado, este plazo de los 5 años, porque la norma lo que establece es que cualquier interesado con una simple solicitud al registrador de la propiedad puede pedir que quede sin efecto esa anotación de demanda cuando ya transcurrieron los 5 años, ni siquiera hay que pedírselo al juez. Entonces, si yo no tengo este cuidado, el interesado, el demandado, podría pedir directamente al registrador de la propiedad que se levante esa medida precautoria. El registrador tendrá que acceder a ello si ya transcurrieron los 5 años. Yo nunca me voy a enterar y ya estando el bien libre de esta anotación, podrá traspasarlo de propiedad y entonces nuevamente nos vemos en la misma situación como si nunca hubiera pedido yo la medida precautoria. Sí, el solicitante de la medida le tiene que pedir al juez antes de que venzan los 5 años que reitere la medida precautoria. El juez lo tiene que ordenar, tiene que librar un nuevo despacho y hay que llevarlo a inscribir antes de que transcurran los 5 años. Y entonces tengo nuevamente 5 años para terminar el proceso. ¿Qué manda? ¿Si la persona qué? Ajá. ¿A qué nos referimos con que destruyó el bien inmueble? Ajá. Lo que pasa es que hablemos de la destrucción de un bien inmueble está medio complicado, porque, digamos, tal vez podríamos hablar más o menos de destrucción del bien si no fuera el terreno, que es a lo que se referiría la servidumbre de paso, sino tal vez cambiemos el ejemplo para ver si entiendo su pregunta. No era una demanda de constitución de servidumbre, era una demanda de nulidad. Y entonces era de una demanda de nulidad de un negocio jurídico, y yo lo que esperaría como consecuencia de esta nulidad es que el bien regrese a ser propiedad mía. Entonces, usted como demandado, y este bien inmueble era terreno y casa, usted como demandado vende el bien inmueble y resulta que el nuevo propietario pide la demolición, una licencia para la demolición del bien y logra la demolición de esa casa. Más o menos por ahí va su pregunta, ¿qué puedo hacer yo en contra de él? Depende. Si nunca pedí la anotación de demanda, él no tenía por qué saber que yo tenía alguna pretensión sobre ese bien y es mi mala suerte. Si yo pedí la anotación de la demanda, yo podría configurar un argumento en el sentido de que hubo una mala fe de esta persona. Entonces hay por ahí una norma en el Código Civil que dice que el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho obliga a indemnizar los daños y perjuicios que de ellos se generen. Entonces por ahí podría hacer una reclamación de daños y perjuicios. Exactamente. ¿Usted quería decir algo? Para poder preservar la cosa. Lo que el código establece, el Código Civil menciona de pasada, no sé si a eso es a lo que usted se refiere, son algunos de los supuestos que eventualmente permitirían
plantear un interdicto de obra nueva o un interdicto de obra peligrosa. Es decir, ciertos casos en los cuales, por ejemplo, hay una construcción que está muy deteriorada y yo como afectado, pero yo no tengo una pretensión de adquirir la propiedad de ese bien, sino que, por ejemplo, yo soy el vecino y no quiero que se caiga encima de mi casa esta construcción deteriorada, puedo demandar al dueño de esa construcción, ya sea pidiendo la demolición de esa obra o que se hagan las obras de refuerzo que sean necesarias. Entonces, pero no sé si a eso es a lo que usted se refiere. No, pero Vale, lo platicamos la próxima clase. Si quieren lo dejamos por aquí, continuamos la próxima.